Hola, soy Manuel. Hola, soy Abril. Hola, soy Eli. Entonces, ¿qué es la economía? Bueno, Nosotros somos cuatro estudiantes de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, en la carrera de Economía, que hoy estamos aquí en las instalaciones de la librería Clip en Nueva Segovia. Y vamos a estar conversando un poco sobre economía, historia. Sobre qué es la economía, quiénes participaron en su desarrollo, cómo afecta en la actualidad. Incluso vamos a tocar algunos puntos de la economía venezolana, entre otros aspectos internacionales, cómo eso influye y converge tanto lo político, social como económico. Así que los invitamos a que nos escuchen acá en este podcast, Economía en tiempos de lectura. Para desarrollar el concepto de economía, fuera fundamental mencionar los distintos conceptos que han existido de los distintos autores, los cuales han tenido un contexto distinto cada uno. exactamente, y cómo han evolucionado con el tiempo y cómo se pueden plasmar a lo que hoy en día, cómo han cambiado desde el padre de la economía hasta momentos actuales. Correcto, por lo menos en el caso de Smith, que fue el que como tal se le conoce como el padre de la economía, El precursor de esta Se le carrera. considera la de tal transición de manera. Reyes a la época de la industrialización. Por lo menos ahorita, ¿qué nos puedes comentar de eso? Bueno, Adam Smith, aparte de ser el padre de la economía, también fue el que inventó el tema del capitalismo y también la importancia de las divisiones de trabajo. Según su perspectiva ante la economía en esa época, para él la economía, según su punto de vista, fue el tema sobre El liberalismo. el liberalismo exacto. El mercado se regula solo, la mano invisible. Ahora comentó mucho sobre la mano invisible. Sobre la mano invisible. ¿Cómo, Sí. ¿Cómo funciona eso de la mano invisible? ¿Cómo lo desarrolló Adam Smith? Porque hasta donde tengo entendido tiene algo que ver con el mercado. Sí, porque según la teoría de la mano invisible es cuando una busca de beneficio propio afecta a los bienes de los demás. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una temporada de fresas, Uh-huh. pero lo que sucede es que naturalmente esa temporada de fresas ya se había desvanecido, provocando que la venta de fresas suba sus precios. Okay. El mercado naturalmente va a subir o bajar dependiendo de... Tiene que ver con la oferta y la demanda. Es correcto. Claro, también el tema que pasa que en los tiempos de Smith llegó un punto crítico de la industrialización masiva, en la que el trabajador social o la parte social se había deshumanizado completamente. Por lo menos algo sobre Marx. Sí, tiene algo que ver con Marx, porque Adam Smith te habla sobre un liberalismo económico y que el beneficio, por ejemplo, un panadero, en su propio beneficio de hacer panes, termina beneficiando a otras personas. Ese es un liberalismo económico, como que cada quien se especializa en su área y termina beneficiándose. Todo es como un ciclo, pero Marx criticaba este liberalismo porque lo consideraba como una condición, es decir, como una libertad condicionada. Es correcto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando él iba a lo que era la práctica, porque en cuanto a la teoría es muy optimista, es muy positivo, pero cuando te vas a la práctica y ves en su tiempo, en su contexto, en empresas como Manchester, en Londres, habían niños de 8 años trabajando, había contaminación, trabajaban 14 horas. No había como los derechos humanos Era del trabajador. Nada como una explotación legalizada, ¿me entiendes? Porque es que él habló sobre algo que se llama la plusvalía, era como que si cada trabajador, su trabajo valía algo, esas 6 horas extras se las llevaba el productor. Claro, era el excedente de lo que quedaba del capital. Y el excedente, para Marx, como era tal, el beneficio es correcto. que dejaba ese trabajo. Claro. Se lo quedaba el dueño de la fábrica o el patrón. Y el beneficio para Marx era que lo generaba el trabajador independientemente de quién fuera el capital. Exactamente. Sin embargo, en esos tiempos, a pesar de que se había definido dos posturas muy extremas, Smith y Marx, como tal, el que le dio... Los términos, los nombres fue Marshall, ¿cierto? Es correcto. Claro. Marshall al principio fue, por decirlo de una manera, el que teorizó todo. Él fue el que ayudó a
dar lo que conocemos ahora como leyes económicas, que los ayuda a ver cómo se maneja el mercado y todo. Nos enseña ese ciclo económico y todo. Una de sus leyes más importantes y la que a día de hoy se sigue utilizando mucho es la ley de oferta y la demanda, y lo que conocen o se puede ejemplificar como la tijera de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Ah, disculpa, ¿me vas a hacer? No, sí. Ah, ok. Que si lo ponemos, que una tijera tiene dos partes. Una parte podría ser la oferta y otra la demanda. El punto donde se conectan o intersectan esas dos es lo que se llama punto de equilibrio. Se puede ver en gráfica, pero aquí está como que menos complicado, más fácil Exacto, de ver. es como resumiendo. Porque es que a fin de cuentas ya en ese momento se está buscando un equilibrio entre estas dos posturas. Porque si nos vamos al marxismo, oye, sí, está bien, estás haciendo una crítica, pero ¿cuál es la solución? O sea, ¿en dónde encontramos ese punto de equilibrio entre ambas posturas? Y bueno, Exacto, y ese es el tema que también toca Adam Smith desde sus principios, ya que él sabía perfectamente sobre lo desequilibrado y lo destructivo que podía ser el desarrollo económico si no se maneja correctamente. es correcto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Uno lo define como la libertad, el otro busca una causa social y el otro le da un contexto más técnico para poder convertirlo en lo que es hoy en día, que es, las dos partes. es correcto, una ciencia como tal. Pero ¿qué pasa? Encontramos una falla muy importante en la teoría de Smith de que el mercado se regula solo. Sí. Históricamente, la economía, para hablar de economía, tenemos que tocar el contexto social, el contexto político, porque si bien son términos distintos, pero Todos convergen en lo mismo. es correcto, en algún momento todo llega al mismo sitio, por decirlo de esa manera. Entonces, por lo menos, hablemos un poco de el keynesiismo, que en el caso de la economía, Keynes vino para marcar un antes y un después. ¿Qué pasa cuando el mercado falla, el sistema colapsa? Históricamente, podemos remontarnos a 1929 con la caída de la bolsa de valores de Nueva York. Un efecto histórico que tuvo muchas consecuencias Es drásticas. correcto, aquí volvemos al tema de que converge. Incluso desde Europa a Latinoamérica. No, y abarcó todo el mundo. Sí. Por lo menos vamos a hablar un poquito de historia, un poquito de lo que sería en cómo se relaciona la economía o cómo un colapso económico pudiera ser el origen de una de las catástrofes más grandes en la historia de la humanidad. Tendremos que mencionar que ya en el periodo luego de la Primera Guerra Mundial hablaremos un poco del contexto social y que se vivía En esa época, en ese tiempo. En esa época. Es importante mencionar que para 1923, luego de la Primera Guerra Mundial, Fue como una época de reconstrucción, tanto en los países europeos y los países, o la potencia que en ese momento estaba construyendo, que es uno de los grandes, Estados Unidos. sí, claro, pues, por lo menos la República de Weimar, que fue el gobierno que quedó instituido en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, venía de un proceso de recuperación económica, pero esta recuperación estaba apoyada por, por las entidades a las cuales Alemania le debía, países aliados, Estados Unidos. ¿Qué pasa con la caída de la bolsa de valores de Nueva York? El mercado colapsa, se acaba el crédito. Los bancos, por lo menos en Alemania, quebraron, y aquí en Estados Unidos también. Claro que en ese tiempo Alemania, no, eso fue después del Tratado de Versalles, que Alemania dependía completamente de los Claro, de Estados porque Unidos. el marco miren, aquí caemos en un concepto de hiperinflación. Ellos empezaron a imprimir dinero excesivamente para poder sobrellevar la deuda, pero se perdió la confianza en la moneda, cosa que por lo menos pasa muy seguido. Tenemos un ejemplo muy reciente. Sí, aquí. bueno, muchos ejemplos en la Bueno, historia. estamos sacando Como la que no historia. aprende, pues, la impresión de dinero no es la solución. El caso es que esta situación conllevó a que se estaba en una recuperación, se pierde el apoyo financiero a Alemania cae en una crisis de nuevo. Un efecto dominó. Un efecto dominó muy grande. Es aquí donde sale un partido extremista que no contaba más del 2.5% de La los minoría. votos. Para 1928, que fueron esas elecciones, tenían un 2% de apoyo. Muy poco. Para País como mí, Donde Alemania. tengo entendido perdieron 2 elecciones. Es correcto.
Entonces, para 1932, este menos de 3% se convirtió en 37% de apoyo, y con ellos llegan al poder estos actores que fueron clave para el inicio de este gran conflicto a gran escala. Miren cómo lo económico nos llevó a una crisis social, la crisis social nos llevó a un cambio político en una región que terminó afectando a todo el mundo los sucesos que iban a pasar. Y sorprendentemente, este mismo conflicto bélico fue el que terminó sacando a Estados Unidos y convirtiéndolo en la potencia que es hoy. Qué loco, ¿no? Sí. Claro, la potencia que tiene años reinando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Es correcto. O sea, Pero él mismo generó el problema sin querer, porque no fue obligatorio, pero encontró una solución para acomodar a su beneficio, obviamente, porque todo el mundo ve por su beneficio. Que te Pero diga, a fin de cuentas es geopolítica. Las guerras han definido la mayoría de los territorios, la influencia geopolítica, el poder, los tratados. Ahora miren cómo la economía se relaciona absolutamente. Todo, Todo se la economía relaciona. no es nada La más. economía está Se puede en ver. lo que desayuna. Y aquí vemos un ejemplo. Keynes sale a partir de 1929, porque Keynes lo que propone es que el Estado debe estar presente como supervisar, como ¿no? supervisando, implementando medidas para que se aumente la producción o incentivando el consumo, inyectando lo que sería recursos al mercado. Eso es lo que apoya que el intervencionismo del Estado. En la guerra se ve perfecto porque el gobierno se convierte en el principal cliente. Y en cuanto al ciclo económico, cuando salimos cuando estamos en lo que es expansión económica, es fundamental la intervención del Estado, porque se viene de una recesión, es importante estos incentivos para las personas, para que el mercado vuelva a moverse. Porque el país o un Estado, tanto en las épocas del siglo XX, siglo XIX como ahora, todo se rige en base a un ciclo económico. ¿Ese ciclo económico cuál es? Producción y cobrar por la producción, y así ese ciclo. El Estado gana beneficios en los impuestos o en otras cosas, pero al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. La economía está en todos lados. Es correcto. Y la economía literalmente es el motor que mueve las naciones. Entonces, tomar buenas decisiones en lo económico siempre nos va a llevar a tener crecimiento y desarrollo de la población o no tenerlo. Y retomando un punto para cerrar el tema de la historia, miren cómo todos los grandes cambios que nos trajo este contexto bélico, que fue para 1944 se creó el Fondo Monetario Internacional, si no me equivoco en la fecha. Sí, aproximadamente. Por acá tengo fue el dato. el Banco Internacional, ¿no? El Banco Mundial de Bretton Woods. Exactamente. También se creó en esa época, y fue un cambio radical. Eso se puede englobar dentro de otra rama de la economía que vendría siendo macroeconomía. Ahí la macroeconomía estudia todo lo que vendría siendo cómo el Producto Interno Bruto de cada país o cómo se entrelazan entre naciones, por así decirlo. Es correcto. Por lo menos aquí, Claro, les tengo una reflexión. Claro, porque la macroeconomía se centra en lo global, en lo grande, mientras que la microeconomía es lo interno, lo nacional. Por ejemplo, cada gente lo que afecta individualmente. El costo de oportunidad, por lo menos. Hoy estamos aquí, pero pudimos haber elegido otra zona. Lo que pasa es que aquí, por favor, el participamiento es lo mejor que Eso tiene mucho que ver con la elección. es correcto. Costo de oportunidad. Exactamente. Esos sí ya son temas de macroeconomía que son Es correcto. temas importantes que De afectan los principios como tal. Pero lo importante, por lo menos para hacer un cierre de este punto de la Concluir. economía en guerra, es que aquí les dejo un texto que me encantaría compartir literalmente. La economía es el estudio de la toma de decisiones bajo presión. Cuando esas decisiones fallan a nivel global, hablamos de macroeconomía, el costo se paga en vidas humanas. La historia nos enseña que la paz no es un tratado firmado en un papel, sino un sistema económico que funciona para la gente. Porque cuando el estómago está vacío, la razón suele ser la primera en morir. Exacto. mejor imposible. Exacto, económico, social, político, siempre convergen. Entonces, pudiéramos llegar a un ejemplo más reciente de lo que vivimos aquí en Venezuela. Una comparativa, exacto, como la diferencia entre la economía de ese momento con la economía actual. No es una guerra bélica. Por ejemplo, lo que pasó en 2017, entonces, de la crisis económica, que pasó, el dólar pasó de costar 10.000 bolívares a 100.000 en solo meses.
Y esto, de cierta manera, toda esta cuestión económica, ¿cómo respondieron? El Estado, ¿cómo respondió? Con Certa Ticket, con bonos de la patria. Como- Todo eso fueron Dicen- elecciones. Ajá, Exacto. Digamos que es una ciencia de Exacto. elección. Aparte de los cambios drásticos del dólar en esos años, no podemos olvidar de la falta de recursos como lo fueron la comida, el transporte público. Todas esas cosas Todas fueron esas carencias. Y es que la Sí. misma neurociencia nos habla que una carencia constante, de cierta manera, entrena al ser humano para que viva en un modo supervivencia constantemente. Y eso tiene que ver con sus elecciones, porque actualmente el venezolano tiene esto que se llama el descuento hiperbólico, que prefiere $10 hoy En lo antes inmediato. exacto, inmediato, porque es que en su mapa mental no está el largo plazo. Ellos no piensan en la próxima semana, sino que piensan en lo que pueden hoy, porque es que como el dinero es tan volátil, entonces prefieren gastarlo antes de que valga menos. Entonces no tienen como esa capacidad de proyectar el futuro. Claro, Se porque perdió como... es un concepto de plusvalía, prácticamente. Ajá, exacto, Donde la cosa una plusvalía, aumenta. pero moderna, del siglo XXI. Lo que Es pasa- el robo de esa capacidad para proyectar el Lo que futuro. pasa es que en este momento hablamos de Venezuela. No podemos meternos en otros temas, en otros lugares que no conocemos igual. Vamos a estar en Venezuela en un pre-3 de enero y un post-3 de enero. Exacto. Y vamos a dividirlo en dos paréntesis. Porque entra lo que es la economía proyecciones, emotiva. Empezamos con unas proyecciones muy ajustadas, pero luego del 3 de enero, Cambió por lo todo. menos, Las los expectativas. primeros 2 o 3 días, la brecha cambiaria se disparó por los cielos. Faltas expectativas. Es correcto, cuando se normalizó, que más o menos vimos por dónde iba encaminada la cosa, esto le dio un respiro al sector privado en Venezuela, que la brecha se redujo, pero también se creó un optimismo peligroso. Por lo menos se puedo dar este concepto, lo estábamos estudiando de Alejandro Grisanti, es un economista aquí venezolano que nos comenta que estamos en una situación, en un cuello de botella. Sí, ¿por qué? Porque a pesar de que hay buenas expectativas, están entrando pocos recursos de la venta petrolera, aunque se está facturando. Más de lo que se estaba haciendo. De hecho, se está Claro. facturando. Antes no se facturaba. Exacto, exacto, y los avances de la cantidad de petróleo que están vendiendo recientemente después del POTS 3 de enero. Produciendo más de 1 millón de barriles diarios y estamos facturando 2.000 millones al mes. Sin embargo, el dinero no está entrando. Sí. Claro, porque lo que pasa es que en ese momento la economía Salud. fue un cambio drástico. Nadie se esperaba eso, ni las personas, ni las empresas, ni nada. Pero claro, yo creo que alguien sí se lo esperó, porque para hacerlo de esa manera, estamos hablando Es correcto. de Estados Unidos. Estados Unidos siempre, es irónico que siempre está en la economía, tanto lo global como en la actual y anterior. No, estamos en un pequeño break aquí. Miren, pero hablando un poquito del tema económico, hay un falso optimismo. Sí. Estamos viendo que obviamente notamos la reducción del diferencial cambiario. El micrófono está encendido, perfecto. Sí. Pero ¿qué está pasando? Bueno, se va a notar una mejoría. Los expertos, por lo menos estamos viendo en Tertulia y Dinero, para que hayan cambios reales, debe existir un cambio en la estructura, profundo en la estructura. Y esto sale de la renta petrolera, ¿no? Sí, exactamente. Aparte de las ventas de petróleo, en el ámbito económico se tiene que pasar, al igual que muchas cosas en generales del país, una serie de fases. Y esas fases es la cantidad a largo plazo, ya que la gente en esta nación tiene un instinto de necesidad y desesperación pensando en que los avances sean milagrosos, sin saber de que al ámbito económico, sobre todo lo que se trata la economía del país, se requiere a unos pasos demasiado largos y complejos. Son muchos factores, es un cambio que va a ser de un día para otro. No podemos pretender, no, miren, a partir de ahora vamos a estar bien. Tenemos que tomar en cuenta lo que está pasando en Medio Oriente. No sabemos si el precio del petróleo va para arriba o para abajo. Hay que ver qué medidas toman los líderes que están actualmente en Venezuela
y también qué deciden en Estados Unidos, porque sabemos que están trabajando de la mano. Eh, o sea, sería una cuestión de ser muy, muy cuidadoso, por lo menos los profesionales ya en economía, que de decir, miren, puede pasar esto, puede pasar aquello. Eh, lo cierto es que el venezolano del día a día es una persona muy resiliente. Eso es algo que se caracteriza al pueblo venezolano. A pesar de la crisis, hemos visto emprendimientos, hemos visto empresas surgiendo o batallando con esta situación. Incluso empresas propias que todavía prosperan. Exacto, que se han mantenido, han sabido llevar todo lo que ha pasado, tanto antes del 3 de enero como post 3 de enero y tanto la crisis anterior, porque hay muchas empresas que tienen mucho tiempo aquí. Sí. El Impulso, tienen varios que ya no son tan relevantes el día de hoy, pero que tienen mucha historia. Y las que vienen. Lo cierto es que hay que hacer grandes cambios estructurales para que se recupere el poder adquisitivo del venezolano, que se incentive nuevamente al crédito, porque lamentablemente el sector inmobiliario está muy relacionado con las falsas expectativas. Exacto. Hubo una inflación enorme en los precios. Pero es que para tú poder comprar propiedades tienes que tener un poder adquisitivo por lo menos mínimo para poder eso y optar por crédito. Es que a nivel mundial el sector inmobiliario necesariamente está relacionado con los bancos de crédito y todavía ese sector no se ha reactivado. Y eso es lo que tiene, por decirlo, lento, porque nunca se ha detenido la economía aquí, pero sí ha estado muy lenta. Lo cierto es que lo que sea que vaya a pasar va a depender de las decisiones que se tomen para llevar a esta nación, en el caso de Venezuela, a los mejores resultados. Entonces, estamos en este punto para definir qué es la economía. ¿Cómo sigues? Uh-huh. ¿No? Bien. Ok. Retomando en base a todo lo que hemos visto, podemos lograr definir una conclusión. Se relaciona en distintos puntos a muchos ámbitos en la sociedad, tiene una repercusión social. El comportamiento humano, cómo estudia el comportamiento humano. Es correcto. Y tú para poder por lo menos tener una visión correcta, también tienes que estudiar un poco de lo que ha pasado anteriormente. Siempre se relaciona con decidir, con obtener mayor beneficio de recursos limitados. También depende del contexto que se tenga en ese momento, los recursos, cuáles son las necesidades. Exacto, y esos recursos requieren en estudiar también lo que sucedió en el pasado para así tener un análisis claro de lo que es el presente. Es correcto, un análisis con números, con gráficas. Con datos. Es correcto. Con datos y experiencias que ya han pasado. Entonces, y las personas primeramente, pues es una ciencia social. Es correcto. Entonces, ¿qué es la economía? Bueno, para concluir se podría decir, según lo que ya se ha comentado entre todos, que es la ciencia que estudia las elecciones de personas de los recursos limitados de cada nación para todas sus necesidades ilimitadas. Sí, en pocas para palabras. tener un máximo beneficio. Es correcto. Al final solo lo aplicamos para la empresa, para el individuo y es correcto para el caso macroeconómico, para las naciones y para que exista en un país con una economía sana. Es correcto, y que haya crecimiento económico y desarrollo económico de las naciones. Sería lo ideal en una economía. Esperemos que, por lo menos en el caso de Venezuela, todo este año sea para un crecimiento, que haya una mejora en cuanto a infraestructura, para que por lo menos disminuya el tema de los apagones, se vea un poquito más de comida. Para eso requiere tiempo de repente recuperar el poder adquisitivo de la gente, pero bueno, cada paso cuenta. Claro, por estos momentos las visiones realistas serían a nivel intermedio. Ok, Es correcto. Entonces, bueno, gracias por el tiempo que se dedicaron a escucharnos. Recordarles que estamos en el Flip, una biblioteca realmente increíble. Puedes venir a tomarte tu café, a pasar un tiempo de calidad. No sé qué te ha parecido la experiencia en Flip. De verdad, son muy cálidos, de verdad. Ahorita que me estabas, tú sabes,
El tema de me dieron salud. un vaso de agua, me calmaron. La experiencia es preciosa, en especial que me sentí como un cuento de hadas, sinceramente. Ok, genial, de verdad que sí. ¿Tú, Manuel? Perfecto. La verdad que esperemos que este sea el espacio para el segundo podcast. Sí, y que hay mucho más. Para recordar, somos 4 estudiantes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en la carrera de Economía. En este caso, la materia que estamos viendo es Introducción a la Economía con la profesora María Laura Suárez. Y bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este podcast. Economía en tiempos de lectura.